El lupus eritematoso sistémico. El día de hoy vamos a ver la clase acerca del lupus eritematoso sistémico, o también conocido como LES. Y vamos a ver cuáles son las recomendaciones que da la Guía de Práctica Clínica del Ministerio para el año 2013. De forma introductoria, podemos decir que el lupus es una enfermedad autoinmunitaria, en donde el sistema inmunológico produce autoanticuerpos que pueden atacar diferentes tejidos a nivel orgánico. Es una enfermedad inflamatoria, es sistémica porque puede abarcar a cualquier órgano, crónica y está caracterizada por un curso que puede ser cíclico de remisiones o de recaídas de la enfermedad. Las manifestaciones van a variar de acuerdo al órgano afectado y estas pueden ser leves como decaimiento, artritis, dermatitis u otras muy graves como son la nefritis lúpica o la psicosis o daño encefálico. Se puede presentar a cualquier edad, pero es conocido por todos que más es un predominio del sexo femenino en una relación de 10:1 con relación a los hombres y que aparece más frecuentemente en la etapa más productiva de la vida de la mujer, entre los 30 y los 50 años de edad. Su prevalencia es de aproximadamente 40 casos por cada 100.000 habitantes en blancos caucásicos en Europa o de 200 casos por 100.000 habitantes en afrodescendientes. La incidencia es alrededor en Estados Unidos de 124 por cada 100.000 habitantes y existen algunos factores de riesgo que están asociados al desarrollo de esta enfermedad, como son el grupo étnico, como vemos que los afrodescendientes tienen un mayor predominio, marcadores genéticos, déficits hereditarios del complemento, ¿verdad? Y una compleja factores ambientales que son como desencadenantes para el desarrollo de esta enfermedad. Es más frecuente en los hispanoamericanos, aborígenes americanos, afroamericanos y asiáticos que en los blancos caucásicos. La mortalidad está causada generalmente por infecciones asociadas a la enfermedad y esta es mayor debido al estado de inmunosupresión que se puede llegar a tener el paciente debido al tratamiento. También el uso de esteroides puede desarrollar una enfermedad cardiovascular acelerada con presencia de infartos agudos de miocardios o complicaciones de insuficiencia renal cuando existe la complicación más temida en el lupus como es la nefritis lúpica. La supervivencia a 5 años supera actualmente el 90% en pacientes de países desarrollados y en Chile más o menos 92% a los 5 años, 77% a los 10 años, 66% a los 15 años. Fíjense que Chile es uno de los países con mejor índice de desarrollo a nivel latinoamericano y todavía así a medida que avanza el tiempo la prevalencia en cuanto a supervivencia es cada vez menor. ¿Cuál es el rol o la primera recomendación que nos dice la Guía de Práctica Clínica del lupus eritematoso sistémico? Primero aclara lo que son los roles tanto del médico no reumatólogo, médico general o médico especialista en medicina interna y el médico reumatólogo. Si un médico general o médico familiar, sospecha el diagnóstico de lupus, él debe de referir inmediatamente a ese paciente al reumatólogo o al especialista en medicina interna. Y esto debe hacerlo de forma urgente si el paciente presenta gravedad o signos de gravedad que vamos a ver más adelante. Si existe una sospecha de reactivación de la enfermedad, si existen complicaciones con los medicamentos o pérdida en cuanto al control, también debe ser derivado al paciente a un médico especialista. Y siempre debe realizar una educación con relación a las medidas generales y sobre todo para el cumplimiento del tratamiento y la adherencia que tiene que tener para evitar así las complicaciones. ¿Cuándo se deriva de una forma normal o una referencia normal, que puede tardar aproximadamente de 4 a 8 semanas? Cuando se sospecha lupus y el enfermo está clínicamente estable, con una función de órganos o sistémicas normal y su compromiso vital. Entonces, en este caso, el paciente puede ser referido de una forma no urgente.
¿Cuándo derivamos de manera urgente? Aquel paciente que presenta sospechas de enfermedad activa grave, como es el caso de insuficiencia renal aguda, convulsiones por daño encefálico, psicosis, anemias hemolíticas severas, trombocitopenias severas, hemorragias, trombosis, síndrome antifosfolípido catastrófico, insuficiencia cardíaca o cuando hay un compromiso de múltiples órganos. En este caso, la derivación debe hacerse de 24 a 48 horas a un médico especialista en medicina interna o reumatología. ¿Cuál es el rol del reumatólogo? Bueno, él debería constituir el médico de cabecera, el médico tratante de este paciente con lupus. Debe confirmar el diagnóstico, debe realizar algunos tests para ver cuál es el grado de actividad que tiene la enfermedad y también ver el grado de severidad de la misma, para así pues realizar un plan terapéutico, coordinar la valoración con otros especialistas y hacer un seguimiento del paciente. Para el diagnóstico vemos que cuál es el paciente típico que hablamos nosotros de lupus eritematoso sistémico. Generalmente una mujer joven, mayor más o menos 30 años, con un compromiso del estado general que puede ser con malestar, inapetencia, puede tener artralgias, algunas veces artritis con inflamación articular, fiebre, de predominio vespertino, algunas veces puede presentar úlceras o aftas en las mucosas orales, presencia de pérdida del cabello o alopecia, lesiones cutáneas que pueden ser diversas, vamos a ver más adelante, siendo la más característica la presencia de fotosensibilidad, el eritema malar, y puede a veces encontrarse algunos signos sistémicos como hipertensión arterial, orinas que sean más espumosas, que nos pueden representar la presencia de pérdida de proteína por orina, dolor pleurítico de punzada de costado o dolor abdominal. ¿Cuáles son los síntomas de gravedad? Cuando hay pérdida del estado de conciencia, cuando hay presencia de enfermedades cardio o cerebrovasculares, cuando hay presencia de convulsiones, psicosis, hay compromiso nervioso a nivel medular o periférico, cuando hay daño o evidencia de daño renal, como es el síndrome nefrítico, en el caso de hipertensión, hematuria o síndrome nefrótico, cuando vemos ya una proteinuria franca con edemas, dislipidemias, presencia de manifestaciones hemorrágicas en piel o anemias hemolíticas. En los pacientes con manifestaciones clínicas de lupus, ¿verdad? De forma sistémica, hay que tener una alta sospecha clínica para hacer este diagnóstico, pero en estos pacientes debemos realizar algunos exámenes complementarios, como son, por ejemplo, la presencia de una biometría hemática para ver el hemograma, la presencia de citopenia, sobre todo de trombocitopenia, realizar un hemo en busca de proteinuria o signos de nefritis, realizar la medición del complemento sérico y debemos solicitar lo que son los autoanticuerpos, como son el anticuerpo antinuclear, el anticuerpo anti-DNA y los anticuerpos extraíbles del núcleo. Vemos que el anticuerpo antinuclear es uno de los principales, ¿verdad?, utilizados para el diagnóstico como criterio diagnóstico de la enfermedad. En esta tabla vemos cuáles son los criterios que utiliza el Colegio Americano de Reumatología para hacer el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Entonces vemos que son 11 criterios. De estos 11 criterios, la presencia de al menos 4 criterios puede ser el diagnóstico de la enfermedad. Uno de ellos es el rash malar, que no es más que un eritema que es fijo, es plano o a veces un poco elevado, que está sobre la eminencia malar y con tendencia a respetar los pliegues nasolabiales y forma esa forma característica en alas de mariposa que vamos a ver más adelante. El rash discoide, que ya no es plano, ya son placas eritematosas elevadas, escamas queratóxicas o adherentes y tapones foliculares. A veces pueden tener retracciones en las lesiones. La presencia de fotosensibilidad es el tercer criterio, un rash cutáneo como resultado de reacción normal al sol. Úlceras orales o nasofaringias habitualmente no son dolorosas. La artritis es muy característica y la diferencia de la artritis reumatoide en que la artritis del lupus es una artritis por lo general que no es erosiva. ¿Sí? Puede estar presente en 2 o en más articulaciones periféricas, generalmente es asimétrica
y está caracterizada por hipersensibilidad. Hay dolor al tacto o a la presión. Hay tumefacción y puede haber derrame articular. Otros signos podemos ver serositis como presencia de líquido en el espacio pleural. En el caso de pleuritis, generalmente puede presentar un dolor tipo pleurítico con roce pleural o derrame pleural. Es el típico dolor en punzada de costado. También podemos tener una acumulación de líquidos a nivel pericárdico que se puede documentar por electrocardiograma o por ecocardiografía. Trastornos renales que pueden medirse o cuantificarse por la presencia de proteinuria persistente mayor de 5 gramos por día. Generalmente es una proteinuria de rango nefrótico, más de 3 cruces de forma cualitativa. Cilindros celulares pueden ser eritrocitarios, ¿verdad? Granulocitos tubulares, generalmente por daño a nivel glomerular. Trastornos neurológicos como convulsiones en ausencia de otras manifestaciones que la puedan causar, o psicosis en ausencia de otros factores, por supuesto. Trastornos hematológicos como una anemia hemolítica, y estos son signos graves. La leucopenia, cuando hay disminución de los glóbulos blancos por debajo de 4000. Linfopenia inferior a 1500 linfocitos, o trombocitopenia menos de 100.000, generalmente en ausencia de alguna toxicidad medicamentosa. Y tenemos que tener presentes los trastornos inmunológicos, como puede ser la presencia de células LA positivas, los anticuerpos anti-DNA nativo, el anticuerpo anti-Smith, o pruebas serológicas falsas positivas como para sífilis. Podemos tener algunas pruebas treponémicas que pueden estar positivas y esos son unos falsos positivos y que son más presentes en el lupus. También vemos los anticuerpos antinucleares, un tipo anormal de autoanticuerpos, pero por inmunofluorescencia. Generalmente es un criterio diagnóstico casi un 96% o más de lupus. Vemos que si tenemos al menos 4 de estos 11 criterios, en los cuales debe incluir criterios clínicos y criterios inmunológicos, pueden ser de forma, puede presentarse de una forma toda junta o puede ser de forma seriada, en donde el paciente puede sospecharse la presencia de un lupus. Aquí vemos algunas de las manifestaciones clínicas del lupus. Esta es la característica eritema malar. Fíjense que respeta lo que es el surco nasogeniano y tiene esta forma, ¿verdad?, que es representativa como eritema en alas de mariposa. También tenemos lo que es la fotosensibilidad, que puede estar presente generalmente en las zonas en donde está expuesta al sol. La presencia de las lesiones del lupus discoide, fíjense que se diferencia del eritema malar en que es elevado, generalmente tiene unos bordes un poco elevados si es descamativa, o la presencia de úlceras a nivel de la región bucal, generalmente no son dolorosas. En cuanto al pronóstico, se sabe que el lupus, la anemia, sobre todo grave, se correlaciona con un compromiso y falla renal por lupus. Entre más deterioro de los niveles de plaquetas, mayor trombocitopenia, se asocia a mayor compromiso renal y neuropsiquiátrico. El lupus leve moderado y las manifestaciones generales musculares y mucocutáneas en un paciente con estabilidad y sin complicaciones terapéuticas generalmente tiene buen pronóstico. Y el lupus grave son aquellas que comprometen las funciones de órganos y suponen compromiso vital, como es el caso del lupus con daño renal, como la nefritis lúpica, el lupus con anemia hemolítica, el lupus con procesos convulsivos, psicosis o daño encefálico. Entonces, dependiendo el órgano afectado, podemos tener la severidad o no del lupus, como es el caso a nivel renal por la presencia de glomerulonefritis rápidamente progresiva, nefritis persistente, síndrome nefrótico que presenta el paciente edema marcado, puede tener unas proteinurias francamente nefróticas mayor de 4,5 gramos. Síntomas neuropsiquiátricos como convulsiones, ACV, mielitis transversa, puede manifestarse como neuritis óptica, psicosis. Hematológicos con anemias hemolíticas, leucopenias severas, trombocitopenias severas cuando son menores de 50.000 por milímetro cúbico de plaquetas. Cardiovasculares como enfermedades coronarias, la endocarditis de Lehmann-Sachs, pericarditis, también hipertensión maligna. A nivel pulmonar por hipertensión pulmonar, hemorragia pulmonar, tromboembolismo pulmonar,
neumonitis, gastrointestinales, vasculitis o pancreatitis, piel, compromiso térmico generalizado con úlceras o ampollas. Podemos tener un síndrome antifosfolípido muy frecuente, sobre todo trombosis arteriales o venosas, infartos o presencia también de abortos a repetición. Y misceláneo como vasculitis localizada o sistémica. Entonces, como vemos, el lupus es una enfermedad sistémica que puede afectar a cualquier parte de los sistemas, órganos o sistemas del cuerpo, y por lo tanto pues debe de haber una alta sospecha clínica, ¿verdad?, para poder hacer este diagnóstico. Presencia de anticuerpo anti-DNA se ha asociado muchísimo con lo que es el compromiso renal y sobre todo con la progresión a falla renal y la disminución de la sobrevida del paciente. Entonces, en aquel paciente en el que sospechemos la presencia de una nefritis lúpica, pues debemos determinar la presencia del anti-DNA. Los anticuerpos antifosfolípidos se correlacionan sobre todo con daño a nivel del sistema nervioso central y a nivel renal, y también por supuesto con el síndrome antifosfolípido, como la presencia de trombosis venosas o trombosis arteriales y con abortos a repetición. Los anticuerpos RNP están relacionados sobre todo con compromiso renal, y los anticuerpos anti-RO o anti-SSA se correlacionan con compromiso sobre todo de piel y poco compromiso renal. Están más relacionados con compromiso a nivel mucoso y a nivel cutáneo, como es el caso sobre todo cuando hay presencia de daño a nivel de las glándulas lagrimales. Vemos que la evaluación de la actividad se debe realizar de manera periódica para ver la actividad o recaída. Generalmente se utilizan instrumentos para ello, que deben de ser cada 1 o 2 meses, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Los más utilizados son el BILAC, uno de los instrumentos, sobre todo el británico, más utilizado para medir la actividad de la enfermedad. El SLADI, que también es Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity, también muy utilizado a nivel general. Vemos que el paciente con lupus puede tener algunas comorbilidades y por eso es evaluar muy importante en este paciente la presencia de lo que es el riesgo cardiovascular o la presencia de otros procesos infecciosos o neoplásicos. Como vemos, el paciente con lupus tiene mayor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares, 4.2 veces más en las mujeres. La enfermedad cardiovascular por lo general es más frecuente en el hombre, pero en el lupus esto se equipara y hasta aumenta. La presencia de dislipidemia, sobre todo aterogénica, el síndrome metabólico con presencia de obesidad, con presencia de hipertensión, presencia de dislipidemia. Es muy importante sobre todo la elevación de las glicemias séricas. La presencia de osteoporosis, en lo cual el paciente pues debe de siempre, aquel paciente que está tratado sobre todo con esteroides, pues utilizar calcio o vitamina D para evitar su progresión. La presencia de infecciones, más frecuentemente por estreptococos, hemófilus, estafilococos, salmonella o varicela zoster, y también se ha asociado con el desarrollo de neoplasia, sobre todo linfoma no Hodgkin, cáncer de pulmón, cáncer a nivel hepatobiliares o cervicuterinos. Los fármacos más utilizados en el lupus son varios y dependiendo de la gravedad y actividad de la enfermedad. En el caso de un lupus leve a moderado, lo que se utiliza inicialmente son corticoides a dosis bajas. Podemos utilizar los antimalíricos y también el metotrexate, medicamento ya que nosotros conversamos en las anteriores clases, como es la artritis reumatoide. El lupus grave, ya utilizamos corticoides de dosis más alta, podemos utilizarlo solo en combinación con hidroxicloroquina, inmunosupresores como la ciclofosfamida, azatioprina, el micofenolato de mofetilo o terapias de rescate que son la excepción. Vemos aquí que inicialmente podemos utilizar AINES o analgésicos en caso de dolores articulares o serositis. También tenemos que utilizar corticoides tópicos en el caso de lupus cutáneo. Y protectores solares es muy importante con factor de protección de 30 a 50 en el caso del lupus cutáneo. Fíjense que la gran mayoría de los medicamentos utilizados son inmunosupresores, como es el caso de la prednisona o prednisolona, hasta 1 miligramo por kilogramo día. Vemos la metilprednisolona, que se utiliza mucho sobre todo en las crisis lúpicas, en dosis bastante altas, hasta de 1 gramo intravenoso día por 3 días consecutivos. La hidroxicloroquina de 200 a 400 miligramos al día, la cloroquina de 250 miligramos al día.
El metotrexate, que se utiliza de 7.5 a 25 miligramos una vez a la semana. La leflunomida de 20 miligramos al día y la ciclofosfamida, que se puede dar por vía oral, por vía intravenosa, sobre todo cuando hay compromiso renal o neuropsiquiátrico. También el micofenolato de mofetilo de 2 a 3 gramos al día, sobre todo cuando hay nefritis lúpica. La aciatoprina de 2 a 3 miligramos por kilogramo al día. El rituximab, ya también utilizado también en el tratamiento de la artritis reumatoide, ya pues terapia biológica que podemos utilizar sobre todo 1 gramo por semana. Y esta terapia, bueno, son sobre todo cuando hay refractariedad en tratamiento de lupus graves. O las inmunoglobulinas intravenosas cuando hay compromisos hematológicos o neuropsiquiátricos. Se utiliza de 400 a 1000 miligramos por kilogramo día de 2 a 5 días. Hay que tomar en cuenta lo que es el desarrollo de la nefritis lúpica, ¿verdad? Su detección precoz o temprana. Se debe realizar un análisis de orina, un estudio elemental de orina, para medir sobre todo la presencia de proteinuria. Y en aquellos casos en los pacientes que tengan alteraciones significativas, ¿verdad?, sugerentes de la enfermedad, se debe realizar una biopsia renal. La biopsia renal permite, pues, por supuesto, estadiar la clase o tipo de compromiso renal que tenga el paciente, que puede ir desde una clase 1, una nefritis mesangial mínima, hasta una clase 6 con esclerosis avanzada significativa y daño renal muy importante. El tratamiento de la nefritis lúpica, dependiendo de la clase, si ya es clase 3 o clase 4, se debe de hacer en fase de inducción con corticoides en dosis alta, combinada con inmunosupresores como ciclofosfamida en pulsos intravenosos. De mantenimiento podemos utilizar corticoides en dosis decrecientes, inmunosupresores como azathioprina, micofenolato o la ciclofosfamida. Y en fase terminal, pues se debe de valorar la necesidad de hacer un trasplante o de diálisis como tratamiento de reemplazo renal. Desde el punto de vista de manifestaciones neuropsiquiátricas, el diagnóstico debe incluir el abordaje clínico y hacer, por supuesto, lo que son pruebas cognitivas o pruebas de imágenes como la resonancia magnética. Hay que evaluar sobre todo las causas inflamatorias, utilizar lo que es el uso de corticoides y inmunosupresores o trombóticas con anticoagulación o antiagregantes plaquetarios. Cuando tenemos la sospecha de un síndrome antifosfolípido por la presencia de trombosis, abortos a repetición, mortinatos o partos prematuros, debemos medir los anticuerpos antifosfolípidos y en este paciente pues es muy importante prevenir lo que es la trombosis a través con el uso de heparina o de warfarina para la anticoagulación y en el caso de embarazo la utilización de heparina o también de aspirina, que es ácido acetilsalicílico. Este es el fluorograma de todo paciente, de todo médico no especialista para el enfrentamiento de un paciente con LES. Vemos que este paciente, bueno, este médico debe de sospechar el diagnóstico de la enfermedad para hacer una derivación temprana o urgente, dependiendo del estadio, bien sea el reumatólogo o el especialista de medicina interna. Debe hacer un diagnóstico previo y debe vigilar el cumplimiento del tratamiento y la educación y adherencia del tratamiento al paciente, sobre todo como función de médico de salud primaria. Ya el tratamiento de lo que es en cuanto al diagnóstico, vemos que por supuesto tomando en cuenta la clínica como la fiebre, el compromiso general, la artritis, el eritema malar, la alopecia, las úlceras mucosas, la serositis o todas estas manifestaciones clínicas, debemos realizar un laboratorio en donde cual medimos exámenes generales como son la biometría hemática para evaluar todas las leucopenias o un examen de orina. También debemos medir los anticuerpos antinucleares, que si están positivos, bueno, debemos de pensar si existe lupus, si hay más de 4 criterios clínicos, según la asociación, el Colegio Americano de Reumatología, ¿verdad? Y en caso de ser negativos, si los síntomas remiten a otro diagnóstico o si persisten, debemos de repetir los anticuerpos antinucleares o los anticuerpos extraíbles del núcleo para descartar no solamente el lupus, sino otras enfermedades del tejido conectivo. En cuanto al plan terapéutico, se debe utilizar siempre lo que es la fotoprotección, ¿verdad?, el estilo de vida, las terapias con morbilidades, sobre todo la prevención de enfermedades cardiovasculares. El lupus leve a moderado, AINES analgésicos, se utiliza corticoides en dosis bajas, hidroxicloroquina o metotrexate. En lupus grave, ya entonces manejo más por especialistas de medicina interna, reumatología y otras subespecialidades con el uso de hidroxicloroquina, prednisonas o esteroides a dosis altas, metilprednisolona, el azatioprina, el micofenolato de mofetilo.
Si existe respuesta o no, se deben ajustar las dosis del tratamiento y en caso de que no exista respuesta, pues se utiliza la plasmaféresis, las inmunoglobulinas o hasta la terapia biológica con el rituximab. Esto es lo correspondiente a las recomendaciones, a las 11 recomendaciones que nos plantea la guía de práctica clínica del lupus eritematoso sistémico, una guía ecuatoriana basada en la guía chilena y que está disponible, por supuesto, en la página web del Ministerio de Salud Pública. Bueno, espero con esto haber realizado una revisión acerca de lo que es la guía del lupus eritematoso sistémico y espero que puedan dejar sus preguntas abajo en los comentarios, que puedan compartir esta información con sus amigos y colegas y esperamos vernos en la próxima clase. Muchísimas gracias por su atención.